está presente. Vamos a sacarnos. ¿Está bien? Sí, sí. Buenos días, amados hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Aquí pronto en la alabanza vamos a tener una pequeñita funcionalidad. Anda muy bien. Una buena lavadora. Así es. Bien, amados hermanos, en esta mañana agradezco al Señor la oportunidad que me da no solo de conversar acerca de su palabra, sino de poder apreciar sus rostros, saber que están bien. Cada uno obviamente luchamos con batallas, ¿no? Pero es bueno ver a los hermanos. Amén. Que sea una alegría poder verles. ¿No? Sí. Bien, amados hermanos. En esta mañana, antes de iniciar, y bueno, vamos a tratar, como dice el tema, el consuelo de Dios. Les voy a pedir que me acompañen en oración, por favor. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, primeramente pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, Dios amado, y agradecerte porque siempre estás presente en nuestras vidas, Señor, a pesar de cada momento que vivimos, Señor, en esta vida. Te agradezco mucho, Padre Santo, Padre amado, y también a tu Espíritu, porque tú cuidas de nuestro pastor Rafael y de tu amada iglesia, Señor, en medio de cada uno de mis hermanos y de sus familias. Gracias, amado Padre Celestial. En esta mañana te pido, por favor, que me puedas ayudar para poder compartir este pequeño mensaje, Señor, acerca de tu consuelo. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor amado. Amén. 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 Bien, amados hermanos. El consuelo de Dios. Sobre todo hoy en día, ¿no? Como estamos viviendo, las guerras que estamos presenciando, ¿no? A través de la tecnología. Necesitamos siempre a veces de un consuelo. Entonces, mis queridos hermanos, este tema ha nacido a raíz de nuestro querido apóstol Pablo, que nos ha compartido este tema en el libro de 2 Corintios, donde Pablo prácticamente defiende su ministerio, ¿no? En el cual nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No Él se presenta delante del pueblo, en este caso de Corinto, que viene de parte del Señor, porque el Señor es el quien había encomendado. Y él lo escribió esta carta en el 56 después de Cristo, en Filipos, en el camino a Corinto. Bueno, como tenemos acostumbrado en la iglesia, poder compartir acerca de un contexto acompañado del cuerpo y de la conclusión para el mensaje, que está en 2 Corintios 1:4. Este va a ser nuestro texto guía. Bien. En el libro de 2 Corintios, en el versículo del 8 al 10, como claramente lo dice ahí, Pablo describe una experiencia de gran sufrimiento que estaba viviendo en Asia, donde sintieron que no podían sobrevivir, y esto los llevó a no confiar en ellos mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos, ¿no? Y obviamente Dios los libra de todo peligro. Y en este extracto de las Escrituras habla este hermano y dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Así es la tribulación, ¿no? Así es cuando afrontamos sufrimiento, dificultades, sobrepasa nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cuántos no hemos llegado a ese punto? Yo creo que todos los que estamos aquí.
perdemos la esperanza. Pero aquí hace un llamado Pablo, ¿no? Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces su esperanza se reafirmó. ¿En quién? En Dios, en Cristo. ¿Qué dice Jesucristo? Mirad a mí. Y eso nos recomienda siempre las Escrituras. Y cuán difícil es mirar al Señor en momentos realmente de tribulación, de sufrimiento y de tristeza. También Pablo, en cierta forma, reconoce que la oración de otros contribuye en su liberación. Aquí también podemos hacer un pequeño paréntesis. Cuando el apóstol Pedro fue encarcelado injustamente, e incluso iba a ser ya prácticamente preso de muerte, pero un ángel vino, lo salvó. ¿Y qué estaban diciendo los hermanos en aquella época? Estaban orando por él, y un ángel del cielo bajó, lo sacó y lo llevó hasta el lugar de la oración. Entonces, hermanos, eso también agradezco a nuestro pastor y a los hermanos también que se reúnen, ¿no? en las oraciones, que cuando se ora por otras personas, ayudan a los hermanos, ¿no? Esto en una parte, y esto estamos viendo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, ¿quién es esta persona? No, José, eso, estrellita para pastor. Bien, estudiado. Bien, más entonces. Acá también quiero hacer un pequeño paréntesis. Y si ustedes leen en el Antiguo Testamento acerca de la vida de este hombre, van a poder ver también a Cristo en su vida, de esta persona. Acá un pequeño resumen donde dice, ¿no? El consuelo que viene de Dios es real, es suficiente, tiene un propósito mayor, que solo aliviar nuestro dolor nos transforma en instrumentos de consuelo para otros. A veces el sufrimiento o la tribulación no nos permite ver eso, y sobre todo si estamos lejos del Señor. Y esta partecita, bueno, quisiera leérselas, que está en Génesis, en el capítulo 45, donde dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y como antecedentes, amados hermanos, y como muchos saben, que José fue vendido injustamente por sus hermanos, sus propios hermanos, y estaba delante de sus hermanos. Quizás en su corazón decía, pucha, ¿habrán cambiado, no habrán cambiado? ¿Cómo será tratando a mi hermano Benjamín? Etcétera, ¿no? Pero José, gracias a su papá, que fue Jacob, que de cierta forma le inculcó los valores del Señor, de Dios. ¿Por qué digo ello? Porque este hombre, a pesar de todo su sufrimiento, se mantuvo firme y fiel al Señor. Tranquilamente podía haber agarrado a sus hermanos, vayan a casa, y poner su corazón duro, ¿no? Pero no hizo eso esta persona. Antes que José llegase a este momento, le nacieron 2 hijos. A ver, ¿cómo se llaman sus hijos que le nacieron? A ver, ¿quién sabe? Manasés, ya. Después. Estrellita, claro que. No. Roma. Los 2. Efraín. Efraín. ¿Qué significa Efraín? ¿Qué significa Manasés? A ver, primero Manasés, el hijo mayor. ¿Qué significa Manasés? Bien. Manasés quiere decir, porque Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre, ¿no? Manasés. Este hombre no sabía los planes que Dios tenía para él, pero eran buenos, muy buenos. Y luego le nació un segundo hijo que fue Efraín. Ahora, ¿qué significa Efraín? ¿No? Porque Dios me recuerda. No, va por ahí más o menos. ¿Ah? ¿No me hizo olvidar? No, ese era Manasés. Ya. Efraín significa porque Dios me hizo fructífera en la tierra de mi aflicción. Entonces vemos como
Dios trató con el corazón de José para este momento, ¿no? Por eso dice que no aguantó más y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Imagínense ese momento. Todos han salido y solamente quedaron los culpables, llamémoslo así. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. Pucha, imagínense qué grito debido a este varón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Se imaginan? Yo soy José. Híjole. Como eso, ¿con quién es? Yo soy todos al piso, ¿no? Y vive aún mi padre, dice este varón. Y sus hermanos pudieron responderle, porque no pudieron responderle porque estaban asustados, estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Claro, no tenían otra opción, ¿no? Y él dijo: yo soy José, nuevamente, vuestro hermano. O sea, él nunca se apartó. No, ya no pertenezco a esta familia, ya no soy sus hermanos, como hoy día dicen muchos, ¿no? El que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, hermanos, esta mañana estamos tratando acerca del consuelo del Señor y estamos viendo algunos aspectos de la Biblia. Ahora estamos en la vida de José y cómo Dios trató con él en medio de esta tribulación, en medio de su sufrimiento. Y aquí nos acabamos de leer una porción muy importante que fue el propósito, ¿no? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, a pesar que este hombre ha sido vendido, ¿no? ¿Nos haces recuerdo a Jesús? ¿No? Luego, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para que daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá, vosotros, nuevamente les dice, ¿no? En cierta forma, para que tampoco les pese mucho en su corazón, pero algo que es importante, hermanos, que nuestras acciones siempre repercuten en las personas. Así que tenemos que tener mucho cuidado también de lo que sale de nuestros labios. Y entonces le dice eso: si no, Dios es que me envió, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, pues, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que ve mi boca, os hablan. Haréis saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y eso agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. ¿Por qué les agradó? Porque conocían a José. Y a veces, hermanos, uno a veces recibe más afecto de los de fuera que los de su propia casa. Y también acá me hizo recuerdo cuando este varón se dio a conocer a sus hermanos y no se olvidó de sus papás, tuvo éxito, llamémoslo así,
económicamente, políticamente, etc. Pero no se olvidó la casa de su padre, sino que quiso ver a su papá, a sus hermanos, y quiso verlos bien. Y eso me hizo recuerdo de mi hermana, cuando acudió a mi mamá y mi papá, dejó muchas cosas, se fue. Y estando allá, una pariente le dijo, yo no haría lo que tú harías. Entonces mi hermana dijo, como Jesús hizo, hermanos. Entonces nosotros también tenemos que actuar así. No nos olvidemos los que están en nuestra propia casa, porque nos necesitan. Amén. Amén. Bien. Entonces, en 2 Corintios 1:4 nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso el mundo, hermanos, no entiende. No entiende. Cuando tú pasas, como a veces como también dicen, no, el derecho de piso, en ciertos trabajos, etc. Que sufran también, digamos. Por eso quizás nosotros mismos como bolivianos tratamos mal a los nuestros cuando estamos en el extranjero, ¿no? Y ese es el mundo, hermanos. Acá vamos a tocar 3 puntitos y aquí podemos ver a Jesús. Imagínense que ustedes son esta persona, que Jesús está tratando de hablarles esta mañana también, espero que también me hable a mí, ¿no? A través de su predicación. Entonces, el consuelo de Dios está presente en toda tribulación, ¿no? Con la primera parte, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Prepara para consolar a otros, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Refleja su carácter y su evangelio, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si ustedes ven esta pequeña partecita, amados hermanos, a mí me hace recuerdo lo que Jesús dijo a los fariseos y a las personas que estaban ahí. Está escrito en vuestra ley, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, hacer bien a los que te hacen mal, a los que te ultrajan, ora por ellos. Eso el mundo no entiende y no comprende, amados hermanos. Bien, en esta primera parte, presente en toda tribulación. Acá podemos ver que Dios está cerca. Y aparte, recuérdense lo que dijo el Señor, que Él estará todos los días con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, ¿no? En Hechos 23, Pablo, ya terminando acerca de este hermoso libro, que es la historia de la iglesia, les aconsejo que lo lean, es de gran bendición. Estaba afrontando situaciones complicadas en su vida. Incluso mandaron y le abofetearon en su boca, ¿no? Y cualquiera diría, pues, hasta aquí nomás yo he llegado. Pero ¿qué pasó? Dice este hombre que a la noche siguiente, ¿no?, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Quién le dijo esas palabras? Jesús. Y como pueden observar, en esta escritura no hay un reproche de parte de Dios. No le está diciendo, tú estás haciendo mal tu trabajo, tú el otro no. Al contrario, Dios halló fiel a Pablo en su ministerio que estaba realizando en Jerusalén. Y así como él lo estaba haciendo en Jerusalén, era necesario que sea también en Roma. Y si ustedes leen el texto, líneas anteriores, dice Pablo cuando se presenta a estas personas: yo estoy delante de ustedes con toda buena conciencia y también delante de Dios. ¿Quién puede decir eso hoy en día? Yo creo que nadie. Nadie, ¿no? Porque hoy en día estamos acostumbrados más que todo a mentir. Como segundo punto es que Dios conoce nuestro sufrimiento. Él no está lejano, hermanos, de nuestro sufrimiento. Y aquí escribe David y dice: mis huidas tú has contado.
Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellos en tu libro? Pero qué importante, ¿no? Este texto. Que no te ha pasado que alguna vez tú le vas pidiendo algo al Señor, obviamente algo que era bueno, justo en su voluntad, pero como que tardó en llegar, digamos, y te produjo cierto sufrimiento en tu corazón, ciertas lágrimas fueron derramadas. Y vino la respuesta del Señor, así como un deseo cumplido. Dios no se olvida, amados hermanos, de su pueblo. Cuando envió a su, llamémoslo así, embajador, que fue Moisés, él dijo, ¿no? Yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Ahora ve tú, llévalos, yo te estoy enviando. ¿Quién te está enviando? Yo soy, te he enviado. Entonces ve y anda y haz eso, porque mi pueblo está sufriendo. Entonces podemos ver claramente que Dios no se olvida. También impresionante, si ustedes leen en el Antiguo Testamento, cómo en una noche el ángel de Dios mató más de 180,000 soldados enemigos en una noche y preservó la vida de su pueblo, ¿no? De sus elegidos. Sintámonos así, hermanos, elegidos por parte del Señor. ¿Y por qué Él permite a veces el sufrimiento en nuestras vidas? Es porque Él algo está calando, es algo que Él está transformando para que nosotros podamos ser útiles para Él. Luego, como un tercer punto tenemos que su consuelo no depende de las circunstancias. Aquí hay una gran diferencia, ¿no? A veces las circunstancias a nosotros nos desanima o cuando recibimos ciertas ayudas, favores, pero con el Señor no es así. ¿Y qué escribe el rey David acá? Él escribe en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así es, hermanos, Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Pero a veces con nosotros no es así para con Él. A veces nosotros estamos solamente con Dios cuando estamos pasando situaciones complicadas, pero en las buenas ya no estamos con Él. ¿Por qué? Porque en nosotros todavía mora, no diremos que somos esclavos del pecado, ¿no? Pero todavía pertenecemos a este cuerpo, a esta carne, ¿no? Y por eso Pablo también escribe y dice que con mi mente quiero agradar a Dios, pero con mi cuerpo, con mi carne, hago todo lo contrario. Por eso Él nos ayuda, ¿no? Como el pastor nos ejemplificó acerca del lobo bueno y del lobo malo, que alimentemos más bien al lobo bueno, que viene a ser el espíritu, y no al lobo malo, que viene a ser la carne. Y recuerda siempre que Dios te ayuda a pesar de. No hay para el Señor, ¿cómo se podría explicar? Que si tú me caes bien, yo te voy a echar una mano, yo te voy a ayudar. Pero si no, con el Señor no es así. Porque Él hace salir el sol para buenos y para malos, como dice la Escritura. Como siguiente punto, prepara para consolar a otros. Acá el Señor nos toca y nos dice unos puntos en su palabra, que Dios usa tu testimonio para consolar a otros. ¿No te ha pasado alguna vez que, no sé, no diré por casualidades de la vida, cosas del destino, pero a veces aparecen ciertas personas con alguna condición en las cuales tú has pasado y las cuales el Señor te ha colaborado, te ha ayudado a hacer adelante, y tú les das testimonio a estas personas? Muy aparte de la ayuda, de todo lo que hayas tenido, pero les das el mensaje de que uno está seguro en los brazos del Señor, ¿no? Y esas semillitas se quedan en las personas. Acá en el libro de Lucas se registra algo importante. Un hombre que era lunático, un hombre que era endemoniado, llamaban de Gadara. Y pues los del pueblo, nadie daba un quinto por esa persona, nadie hacía nada, lo dejaban nomás a su deriva. Y fueron indiferentes, como a veces nosotros mismos somos indiferentes ante el dolor ajeno. Pero con Jesús no es así. ¿Qué nos dice estas porciones? Nos dice que, y el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba. Así, no les hace recuerdo cuando ustedes y yo
nos hemos convertido al Señor. Queremos estar siempre con Él, ayudarle a Él en todo, en la predicación, en la evangelización, en la iglesia, con los propios hermanos, etc. Es lo que pone en el corazón. Ahí sería un llamado para nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Entonces, pero esta persona le dijo, quiero ir contigo. Pero Jesús le despidió diciendo, se le dijo, está bien que quieras venir conmigo y todo, pero no es que lo ha despreciado este hombre. No, él tenía una tarea muy especial, porque antes que los demonios salieran de este hombre, que se fueran, el pueblo que estaba ahí de Gadara, presenciaron cómo los cerdos fueron echados al abismo, digamos, y al mar, pero esos cerdos estaban endemoniados, ¿no? ¿Y qué les dijeron los del lugar? Vete, no quiero saber de ti. Y muchas personas actúan así, cuando tú les quieres hablar del Señor, todo, no, religión, y se cierran completamente. Pero miren cómo el Señor es misericordioso. Y le dijo a este hombre, le hubiera dicho, no, ya ve, vámonos, te vas, los otros que se achicharran, digamos. Pero no fue así. ¿Qué le dijo el Señor? Miren su misericordia. ¿Recuerden qué era la misericordia? Hemos estado viendo este tiempo. He recibido como sí, exactamente. Sí, está muy bien. Que Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos, ¿no? Y Él nos da su gracia. Bien, estoy ya tengo dos. Entonces dice el Señor a este varón, vuelve a tu casa. Y no le dice solamente vuelve a tu casa y enciérrate. No, le dice vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es nuestra tarea, hermanos. Salud. Es lo que tenemos que hacer, compartir el Evangelio. Eso lo está diciendo, ¿no? Cuenta lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuántos hay en tu pueblo que quizás estén atribulados? Cuéntales lo que Dios ha hecho contigo, porque no hay cosa imposible para el Señor, dice su palabra, ¿no? Y él se fue, y miren cómo se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Nosotros estamos haciendo eso, hermanos. Entonces tenemos que preguntar, ¿no? Me incluyo también. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces había también un testimonio que el Señor estaba formando. Y qué importante, ¿no? El testimonio de las cosas. Nuestro testimonio tiene poder, hermanos. Luego, el siguiente punto. Tus heridas sanadas son mapas para otros peregrinos. Peregrinos se refiere a los creyentes, ¿no? O a la próxima generación que va a creer, etc. Acá, amados hermanos, quería hacer énfasis en dos personas a las cuales hemos visto también, y también el pastor nos ha contado, nos ha predicado, y también en cierta forma en los estudios hemos visto. ¿Quiénes son esas dos personas? Son dos mujeres, a ver, que están en la genealogía de Cristo. No. ¿De qué estás? Ya. Son dos mujeres que han marcado la historia del linaje de Jesucristo. Ruth, ya, la estrella, ahí está. La prostituta. Pues, ajá, ese se llama, estrella, Bien, sí, es Ruth y Rahab. Son las únicas dos mujeres que se mencionan en las Escrituras en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? En Mateo. En Mateo habla acerca de la genealogía de Cristo, ¿no? Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, ¿no? Puro varón, si se dan cuenta, ¿no? En la siguiente línea, Mateo 1:5, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí a David, y bueno, y todos los demás. Y como dijo el hermano, Rahab fue una prostituta. ¿Cómo habrá sido su tribulación? Imagínense. Pero ella decidió confiar en ¿quién? En Dios. Sus heridas fueron sanadas, ¿o no fueron sanadas? Claro que fueron sanadas. Y hoy día podemos ver el mapa más claro en las Escrituras, que viene a ser como descendiente, o prácticamente la tatarabuela del Señor Jesucristo, ¿no?
Y luego vino Ruth, una mujer también que en su medio, en su hábitat, digamos, donde ella vivía, sacrificaban a los niños, por ejemplo, entregaban, no me acuerdo si era Moloch, ese dios. Y ella no quiso eso, ¿no? ¿Por qué? Porque había visto en su marido, quizás en su forma de cómo él estaba con sus papás, etcétera, algo mucho mejor. Y ella quería conocer a ese Dios y entregó su vida en realidad a ese Dios, ¿no? Al Señor Jesucristo, a Dios. Bueno, no lo conocía como Jesucristo, sino como Jehová, ¿no? Entonces, ahí como pueden ver, esta mujer también fue redimida, fue salvada. Y la podemos ver en este mapa. Y así, hermanos, en nuestras propias vidas hay personas también que miran a nosotros y te dicen, ¿no? ¿Cómo tú has perdonado a X persona? Ya no lo hicimos en una ofensa realmente fuerte. Y te veo que tu vida está mucho mejor. Yo no puedo. Y así es, hermanos, en nuestras propias fuerzas, nunca nosotros vamos a poder perdonar, por ejemplo, si no hemos conocido primero el perdón de Dios. Nosotros vamos a seguir viendo la herida, y la herida va a seguir con pus y con todo, y nos vamos a endurecer tanto que no siempre. Pero con el Señor fue diferente, ¿no? Él realmente sanó la herida. Lo que hicimos en el pasado, hermanos, hicimos. No hay vuelta atrás. Pero ya en el Señor podemos ver ese pasado muchas veces como una enseñanza, ¿no? Una enseñanza en nuestras vidas, como un propósito para alguien o para algo en específico, para que Dios se glorifique en alguien. Entonces, es eso que Dios ha hecho en nuestras vidas, son mapas para las otras personas, para que puedan ver al Señor. Porque hoy en día, muy difícil, incluso muchos jóvenes y adultos también, las escrituras no se leen. Lo que más pueden ver es el actual de nosotros. Bien. Como el tercer punto, ¿no? En cuanto a por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos esos tres puntitos. ¿Qué dice? Dios de cercanía. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de cerca y no de lejos? Pues levanten la mano. Bien, todos tienen estrella. Dios es un Dios de cerca, no es de lejos. Él es omnipresente, Él es omnipotente. Todas estas palabras que nosotros compartimos, hermanos, y también están en la Biblia, ¿las creen verdaderamente? Hay que creerlas en el corazón. Porque si no, simplemente va a ser una letra que está ahí. Pero Dios está presente siempre, no está lejos. Y también lo he podido vivir en mi propia vida, hermanos y hermanos. Y estoy seguro que en sus vidas ustedes también, en momentos específicos. ¿Qué nos dice Isaías? Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz, como un río, y la gloria de las naciones, como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis atraídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Qué lindo, ¿no? Sobre las rodillas seréis mimados. Y bueno, no sé si aquí en Cochabamba, pero antes a mí me hacían sentar en las rodillas de mi papá y mi mamá, y me cantaban piscina, no sé si en casa así. No, entonces, y el versículo 13, ¿qué nos dice? Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Qué lindo, amados hermanos. Dios no está lejos. Aparte, en la Escritura también dice que si la que te dio a luz se olvida de ti, ¿qué dice Jehová? Yo nunca me olvidaré de ti, exacto. Nunca. ¿Creen esa palabra? ¿No? Yo la creo firmemente, hermanos, con todo mi corazón. Luego nos muestra a Cristo, el consuelo de Dios. Claro que ha sido el gran consuelo, porque el mundo, como dice su hermano, estaba abollado de pecado, no había quien hiciera lo bueno. ¿Y quién descendió?
El verbo de Dios. Jesucristo se encarnó y vino, porque no había quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Él dio su vida por nosotros. Y por nosotros Dios en realidad lo hizo pecado. Para que a través de su perdón de Él, de ese castigo, nosotros podamos encontrar paz para con Dios. ¿Qué nos dice el libro de Lucas? Esta es una historia linda, amados hermanos, de un hombre llamado Simeón. Y este hombre, la Biblia lo dice, era justo y era piadoso. La Biblia lo está llamando así. ¿Será que Dios tendrá ese mismo concepto de nosotros? Buena pregunta, ¿no? Luego dice que este varón esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Qué impresionante, ¿no? Esa promesa que él recibió, que iba a ver al Señor. Es como que ya el Señor estaba llegando y el Espíritu se acercó a Simeón, le dijo, ya, levantate, chato, tenemos que ir. Póngase en esa situación, ¿no? Eso pasó. Algo así. Entonces, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, qué importante, conforme al rito de la ley. Jesús también nos dice, yo no he venido a abolir la ley, la he venido a cumplir. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, imagínense, él agarró al consuelo de Dios, ¿no? Al ungido del Señor. Pero quizás sus papás no entendían qué estaba ocurriendo o pasando, ¿no? Y es así, hermanos. El mundo a veces no entiende cuando tú derramas una lágrima por el Señor, o cuando tú agarras la Biblia, estás leyendo, no entiende esa comunión con el Señor. Entonces dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Así es, hermanos. Y le fue cumplida esa palabra de parte del Señor. Nosotros también, amados hermanos, en algún momento de nuestras vidas hemos compartido el mensaje del Evangelio a otras personas, etcétera, que quizás amamos mucho. Y tenemos la esperanza de que Dios use las vidas de las personas para que le puedan compartir también el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Es así, amados hermanos. Entonces, la cual dice, has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles, y ahí estamos entrando nosotros, y gloria de tu pueblo Israel. Y hoy en día estamos estudiando, ¿qué estamos estudiando? A ver, ¿quién sabe? Vamos a ver. ¿Qué estamos viendo los sábados? Es la escatología. Y hay una promesa que se tiene que cumplir. ¿Cuál es esa promesa? La venida de Cristo, ¿no? Él va a venir a reinar. ¿No? Vamos a poder ver al Señor. Todos van a poder contemplar al Señor. Ahí van a ver si realmente tiene cabello largo, tiene cabello corto, si era de Pilsen, si era de... Yo creo que era de Pilsen. Bueno, el Señor es bueno, amados hermanos. Aparte, ¿qué también podemos ver acá? En cuanto al carácter y su evangelio, la oportunidad para compartir el evangelio, ¿no? El consuelo de Dios es así, te mueve para que tú vayas y compartas. Con grandes cosas ha hecho Él contigo. ¿Y qué tenemos acá? En el último libro de la historia de la iglesia, Hechos, ¿no? ¿Qué dice? Sabed, ¿quién está hablando ahí? Pablo. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, ya que los judíos, digamos, no querían recibir, etc. Seguían duros con este mensaje del Señor. No creían todavía muchos de ellos, y hasta hoy en día, que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Entonces, y ellos oirán. Y aquí estamos, hermanos. Nosotros somos los gentiles. ¿Y qué estamos oyendo? La palabra de Dios, ¿no? Y ellos oirán.
Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Imagínense, ¿no? Como pues estos incircuncisos, Dios. Pero nosotros también somos circuncidados, hermanos. ¿En dónde? En el corazón, exactamente. También somos hijos de quién? ¿De Dios de quién? De Abraham, exacto. Porque Dios había prometido a Abraham hijos como las estrellas del firmamento. Ahí estamos también nosotros. Y Pablo dice, a pesar de que estaba pasando tribulación grande, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Todos, judíos y no judíos, él los recibía. ¿Para qué? Para consolarlos, para compartirles el mensaje del Señor. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué nos impide a nosotros también a más compartir el Evangelio? Nada. La única barrera que yo encuentro es como dice Bronco, ¿no? Mi peor enemigo soy yo. Nosotros mismos somos la barrera, ¿no? Los hermanos. Porque sabemos que Dios ha hecho lindas cosas en nuestra vida y que tenemos la oportunidad de consolar también a otros. Como conclusiones, amados hermanos, el consuelo de Dios. Su consuelo es constante y fiel. En medio de cualquier sufrimiento, no estamos solos en nuestro dolor. Él está con nosotros en todo momento. Amén. El consuelo que recibimos tiene propósito, y lo hemos hablado. Si hoy en día estás pasando por alguna tribulación, todo, el consuelo que el Señor te va a dar a esa tribulación, sufrimiento, tiene un propósito. Dios lo usa para capacitarnos y así convertir nuestra prueba en ayuda para otros que sufren. Al consolar, mostramos el amor activo de Jesús. Es una forma viva y práctica de predicar su evangelio con nuestras acciones, amados hermanos. Y como una conclusión general, podríamos decir que el consuelo de Dios es Jesús, que Él vino a este mundo caído, entregó su vida por nosotros, derramó sudor de sangre, lágrimas también. Pero Él lo hizo ¿por qué? Por amor a nosotros. Le dijo a su Padre, no, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Nos enseñó su obediencia, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermanos y hermanas, por su atención. Que Dios les bendiga. Espero haya sido de bendición este pequeño tiempo. Bien, hermanos.